Gracias al Señor que nos permite estar reunidos y venir a su palabra, escudriñarla, creerla, hacerla nuestra. Abrimos nuestras Biblias en el libro del profeta Jeremías, capítulo 38. Jeremías 38, versículos 7 al 13. Amén. Padre bendito, te damos gracias por tu palabra que tenemos frente a nosotros. Entendemos que en nuestra humanidad, en nuestras fuerzas, según nuestra intelectualidad, no podemos entender tus misterios. Por eso te rogamos en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo inspire nuestro corazón, nuestro entendimiento, que esta palabra hoy, Señor, por revelación divina, quebrante nuestros corazones, trayéndonos luz a nuestro entendimiento para ser cada día más a la medida de tu manera, Señor. Toma a tu siervo, el más pequeño de todos tus siervos, incapaz, inmerecedor, indigno, pero dispuesto. Toma, Señor, mi vida, mis labios, mi pensamiento, mi voz. Heme aquí, Señor. Por Cristo Jesús. Amén. Saludamos a la audiencia de Faro Estéreo, 105.9 del FM, en www.radiofaro.es.tl, a la gente que nos escucha a través de Radio Maranata de Jalapa, Radio Visión de Santa Catarina Mita y Radio Dios de Pacto de Jersey, Estados Unidos. Dice la palabra del Señor así: y oyendo Ebed-Melech, hombre etíope, eunuco de la casa real, que habían puesto a Jeremías en la cisterna, y estando sentado el rey a la puerta de Benjamín, Ebed-Melech salió de la casa del rey y habló al rey diciendo: mi señor el rey, mal hicieron estos varones en todo lo que han hecho con el profeta Jeremías, al cual hicieron echar en la cisterna, porque ahí morirá de hambre, pues no hay más pan en la ciudad. Entonces mandó el rey mismo al mismo etíope, Ebed-Melech, diciendo: toma en tu poder 30 hombres de aquí y haz sacar al profeta Jeremías de la cisterna antes que muera. Y tomó Ebed-Melech en su poder a los hombres y entró en la casa del rey debajo de la tesorería y tomó de ahí trapos viejos y ropas raídas y andrajosas y las echó a Jeremías con sogas en la cisterna. Y dijo el etíope Ebed-Melech a Jeremías: pon ahora estos trapos viejos y ropas raídas y andrajosas bajo los sobacos, debajo de las sogas. Y lo hizo así Jeremías. De este modo sacaron a Jeremías con sogas y lo subieron de la cisterna, y quedó Jeremías en el patio de la cárcel. Encontramos una historia muy poco conocida de las Sagradas Escrituras. Este hombre, Ebed-Melech, dice la Escritura que era etíope, en otras palabras, era negrito, era de la raza negra y era un esclavo del rey. A los esclavos, a los siervos del rey, a los que hacían la limpieza, a los que estaban en la casa del rey, en el palacio, perdónenme, vamos a hacer un poquito así más claros, los capaban, les quitaban sus testículos para que no violaran a la mujer del rey, a las hijas del rey, para que no hicieran nada, y los tenían con toda confianza dentro de la casa porque para eso los esterilizaban de esta manera. Ebed-Melech era ese esclavo negrito, al cual habían quitado sus genitales, sus testículos, para que no pudiera ayuntarse con mujer, y de esta manera los reyes tenían confianza de tenerlos en su casa porque no les podían hacer nada a sus mujeres. Esa era la condición de Ebed-Melech, un hombre despreciado por su raza. Los judíos de por sí
Siempre han sido blancos, altos, fornidos. Pero este era un negrito, un hombre al cual le había tocado el infortunio de ser esclavo y haber sido tratado de esa manera. Este Ebed-Melech, en medio de su condición, sirviente de la casa del rey, pudo discernir, pudo saber, pudo entender que el mensaje del profeta Jeremías era verdad. A Jeremías lo habían puesto en la cárcel por predicar la verdad. Hemos dicho tantas veces, hasta el cansancio, que por predicar la verdad no nos van a dar un premio Grammy, no nos van a elevar a categoría de presbítero de sección. Por predicar la verdad, hermanos, no nos van a dar ningún cargo, al contrario, nos van a perseguir, nos van a difamar, nos van a injuriar, y si pudieran nos metieran a la cárcel. A Jeremías le pasó, lo pusieron en la cárcel, y este negrito tuvo compasión del profeta, porque él sabía que era injusto. Dice el versículo 9, Ebed-Melech, hablándole al rey, le dice: mal hicieron estos varones en todo lo que han hecho con el profeta Jeremías, al cual hicieron echar en la cisterna, porque ahí morirá de hambre, pues no hay más pan en la ciudad. Hicieron mal, hicieron injusticia con el profeta Jeremías. Y este negrito, sirviente del rey, intercede por Jeremías. Le ruega al rey por Jeremías y le dice: está bien que esté preso, pero no permitas que lo metan a la cisterna, al calabozo de más adentro, porque iba a morir de hambre. Hermanos, el hacer justicia, el hacer misericordia y ser humildes delante de Dios son el eje del verdadero evangelio. Dice la Escritura que Jesús le implora, le recrimina a los escribas y fariseos el que ellos diezmaban la menta, el comino, el eneldo, pero habían dejado por un lado lo más importante de la ley, que son la justicia, la misericordia y el ser humildes delante de Dios, la fe. Hermanos, Dios nos llama a esa clase de vida. Dios nos llama a cambiar nuestra actitud. Quizá el sirviente, el negrito, el eunuco, el castrado, pudo ver cosas que la gente normal, entre comillas, los libres, no vieron. Pudo entender el mensaje de Dios en labios del profeta Jeremías. Mucha gente hoy se la llevan de muy sabios, muy inteligentes, el licenciado, el doctor, el ingeniero, y ahí los vemos gritando en una caravana como cualquier ignorante. Lo que se vive en Guatemala en estos días no es una fiesta cívica, es una psicosis colectiva, es una locura. La gente ya peló cables, si es posible se agarran a pedradas entre un partido y otro. Eso es lo que hay. La gente más humilde y sencilla ha sido llamada a entender este evangelio. Jesús dijo: el Espíritu del Padre está sobre mí, me ha ungido para darle las buenas nuevas a los pobres. No necesitamos nosotros una iglesia de gente intelectual, de ricos, de afortunados. Solo queremos que la gente humilde y sencilla entienda que este mensaje es para ellos. De la boca de los que maman y de los niños, el Señor ha fundado la alabanza. Dice, de la gente sencilla, de la gente que es como un niño, el Señor ha usado como fundamento para que su gloria sea. Este Ebed-Melech intercede para que sea sacado Jeremías del calabozo y sea por lo menos sacado al patio de la cárcel, por cuanto Jeremías era el profeta de Dios, el siervo de Dios. Hizo misericordia con un siervo de Dios que predicaba la verdad, a quien todo mundo aborrecía tanto que lo pusieron en la cárcel. Un sirviente reconoce como siervo de Dios y le hace misericordia.
capítulo 39, versículos 15 en adelante. Y había venido palabra de Jehová a Jeremías, estando preso en el patio de la cárcel, ya no en el calabozo, ahora en el patio, porque Ebed-Melech había intercedido para que lo sacaran. Y Dios le dice al profeta Jeremías: ve y dale esta palabra a Ebed-Melech, el etíope, el eunuco, el castrado. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí yo traigo mis palabras sobre esta ciudad para mal y no para bien, y sucederá esto en aquel día en presencia tuya. Pero en aquel día yo te libraré, dice Jehová, y no serás entregado en manos de aquellos a quienes tú temes, porque ciertamente te libraré y no caerás a espada, sino que tu vida te será por botín, porque tuviste confianza en mí, dice Jehová. Hermanos, esto es un paralelo del tiempo en el que vivimos hoy. La persecución contra la iglesia, contra el verdadero evangelio, contra la verdadera palabra, y gente humilde que la recibe y la defiende a capa y espada. Y el Señor les envía palabra y les dice, Apocalipsis capítulo 3, versículos 10 en adelante: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. Hermanos, la promesa del Señor es guardarnos. Se ha producido una especie de revuelo en el mundo a causa de las nuevas leyes que favorecen el pecado, que autorizan las depravaciones. Les hablaba hace un par de noches de gente que está siendo enjuiciada, siendo que se oponen al matrimonio homosexual y lésbico. Les contaba de una pareja que por no hacerle su pastel de bodas a unos homosexuales tuvieron que pagar $150,000 de multa en Estados Unidos. Pastores que están renunciando a su cargo como ministros del evangelio para dedicarse a predicar el evangelio de forma clandestina y de esa manera obviar la obligación legal de casar homosexuales y lesbianas. Países como Puerto Rico y Panamá, que son estados asociados, tienen la decisión, la libertad del derecho privado internacional de decidir si acatan esa ley o se pronuncian en contra. Veía un video de una iglesia evangélica, entre comillas, en Puerto Rico, donde el pastor abiertamente invita a todos los homosexuales que quieran casarse: vénganse, yo los caso, dice, esta es la iglesia del amor, aquí son bien recibidos, dice, Cristo les ama, dice. En efecto, Cristo Jesús ama al pecador, pero es necesario abandonar el pecado. Es necesario abandonar el pecado. Y la iglesia verdadera, la iglesia legítima, tiene que pronunciarse. Leía con agrado en este momento, hace unos minutos, la noticia de que el Estado de Panamá se había pronunciado y se ha negado a acatar esta ley. De alguna manera, países como Uganda acaba de aprobar una ley. Uganda es un país del África en donde a los homosexuales se les da cadena perpetua, se van presos de por vida. Es un revuelo, es una situación muy controversial. De pronto van a haber líderes mundiales que van a interceder para que esto sea aplicado a todo el mundo. Van a comparar el rechazo a la homosexualidad con situaciones como la esclavitud, y van a pelear por esos derechos, entre comillas,
obligando a la iglesia evangélica a pronunciarse, a hacer la diferencia. Leía otra noticia, de hecho la publiqué en mi muro de Facebook hoy, de un pastor que es agredido por un grupo de homosexuales. Lo vapulean, lo golpean, lo agarran en vaca y lo patean todo. Incluso está el video de un grupo de homosexuales golpeando a un pastor evangélico por pronunciarse en contra de esta situación. Yo no pensé que la persecución iba a llegar por una depravación así. Pensé que sí nos iban a perseguir y que de hecho la Biblia lo asevera. No pensé yo que era por defender a los homosexuales. O sea, hemos llegado a una situación tan calamitosa, tan vergonzosa para la humanidad. Esto es intolerable. Y hermanos, viene el tiempo cuando la iglesia es perseguida. Es el tiempo cuando debemos de manifestarnos como lo que realmente somos, hijos de Dios, llamados a santidad. Las iglesias que predican la santidad se están quedando solas, se están quedando vacías. Las iglesias que predican prosperidad están llenas de gente ambiciosa, alagartados, muertos de hambre, que quieren enriquecerse con el mensaje del evangelio. Yo no les voy a prometer que se van a hacer ricos, solo les voy a decir que la Escritura dice en Mateo capítulo 6, no se preocupen por el día de mañana qué van a comer o qué van a vestir, porque su Padre Celestial sabe de qué cosas tienen necesidad, aún si no le pidieran. No nos vamos a morir de hambre. Y aún si estuviéramos a punto de morirnos de hambre, Dios levantaría Ebed-Melech, que nos saquen del calabozo para poder seguir con vida. La palabra del Señor dice, por cuanto has guardado mi palabra y retenido mi nombre, yo también te guardaré en este fuego de prueba que ha sobrevenido a la humanidad. Las iglesias predican diferentes doctrinas sin fundamento bíblico algunas. La más común y popular es que el Señor arrebata a su iglesia antes de ser perseguida. Ya está siendo perseguida y no se ha ido. Usted que se cree muy santo ya se fue. Y es que la Biblia no habla de un rapto pretribulacionario. Jesús mismo dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, muera cada día, tome su cruz y sígame. Este evangelio, mis hermanos, el evangelio de la verdad, implica ser aborrecidos de las gentes y morir a nosotros mismos, ser despreciados, ser humillados. ¿De qué me vale que la gente me exalte, me alabe, me aplauda y me dé dinero si el Señor un día me dijera siervo malo y negligente? Al contrario, critíqueme, diga todo lo que quiera, bájeme los cueros, invéntese lo que quiera. Si al final el Señor diga, bienvenido, bien buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Escójase usted hoy si agradar a Dios o agradar a los hombres. El Señor promete guardarnos. Mi mensaje esta noche, mis hermanos, es la persecución ya comenzó. Viene más difícil, pero el Señor ha prometido guardarnos. No se aflija. Aquel hombre, Ebed-Melech, dice la Escritura que tuvo misericordia del profeta. El profeta que por predicar la verdad estaba preso. Y entonces el Señor le promete a Ebed-Melech que en medio de la dificultad, de la crisis que venía, dice, he aquí yo traigo mis palabras sobre esta ciudad para mal y no para bien. Y sucederá esto en aquel día en presencia tuya, o sea, tú lo vas a ver. En presencia nuestra, mis hermanos. Pero en aquel día yo te libraré, dice Jehová. Y no serás entregado en manos de aquellos a quienes tú temes, porque ciertamente te libraré y no caerás a espada. Hermanos, es una cuestión de simple lógica. Si Ebed-Melech era sirviente del rey y venía destrucción e invasión
para la ciudad, los primeros que tenían que morir eran el rey y su gente. Dentro de ellos, Ebed-Melech. Pero Dios le promete que aún en presencia de él sucederían las cosas, pero a él no lo tocaría espada. ¿Por qué explico esto? Hermanos, ¿por qué el Señor promete librar a la iglesia del fuego de prueba que ha de venir al mundo? Si la iglesia ya fue raptada como ellos enseñan, no tendría que prometerle librarlo si ya se lo llevó. Otra doctrina muy equívoca, esta sí ya es, esta no está en mi Biblia, no sé, habrá algún libro que se llame marihuanesco o algo así. Pero dicen los predicadores de la doctrina de la prosperidad que Cristo Jesús no va a levantar su iglesia, que el reino de Cristo Jesús es aquí en la tierra y que Dios los puso a ellos para conquistar el mundo, y que cuando hayan conquistado el mundo y los predicadores sean los presidentes y los gobernadores y todos los cargos públicos y las esferas tanto políticas, sociales, artísticas y económicas del mundo estén acaparadas por la iglesia evangélica, entonces vendría Cristo como Señor de todos ellos a gobernar sobre la tierra. Así predican ellos, así lo enseñan ellos. Usted no escucha a Cash Luna, a Dante Gebel, a ninguno de ellos. Es más, Dante Gebel se burla de la doctrina del advenimiento de Cristo. Ellos no enseñan que Cristo viene porque ellos están haciendo, según ellos, en su fumada que tienen, están construyendo un reino sobre esta tierra. Hermanos, otra vez les repito, mi mensaje esta noche es: la persecución ya empezó. Viene peor, pero el Señor nos va a guardar. Sencillo. Estamos en las manos del Señor. Quizá un día no nos podamos reunir en este lugar. Tengamos que hacerlo a escondidas, en alguna casa por ahí, cantando en voz baja, orando en silencio y escondiendo las pocas Biblias que nos queden. Por eso llénese de palabra de Dios hoy. Por eso lea la Biblia, aprenda versículos de la Biblia, llénese del conocimiento de Dios, porque el día viene terrible contra esta tierra. Si el templo de Israel sería inaugurado aproximadamente en mayo del 2018, como ellos prometen, empieza el continuo sacrificio. Supongamos que sacrifiquen para Jehová 2 años y luego se firme el tratado de paz, que daría inicio a la tribulación. Estaríamos pensando que la tribulación daría inicio ahí por el 2020. 3 años y medio de tribulación, 2023. Entre el 2023 y el 2025 podría Cristo estar arribando en las nubes del cielo para redimir a los escogidos. No estoy poniendo fechas, tan solo me emociona pensar que realmente los cumplimientos proféticos que faltan son muy pocos, y que estas persecuciones, que estos disturbios que vive el planeta, esta convulsión que vive la tierra, es tan solo principio de dolores, que estamos a punto de ver cumplirse las más grandes profecías bíblicas. Abra los ojos, mire noticias, especialmente las noticias internacionales. Mire CNN. Horrorizaba escuchando al presidente Rafael Correa esta tarde recibiendo al Papa Francisco en Ecuador. Horrorizaba realmente escuchar sus palabras, la pleitesía, la devoción, la admiración, la forma en que idolatran aún con la mirada a este ser. Mismo que, dicho sea de paso, hasta el momento no se ha pronunciado en contra del matrimonio homosexual. Si tuviera un poco de vergüenza ya lo habría hecho. Es tiempo de que la iglesia verdadera predique la verdad y no se avergüence de ella, aún así sea perseguida, aún así sea señalada, injuriada, despreciada. No importa ser los mismos 3 pelones,
al final de cuentas, ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos lo encuentran, pero angosta la puerta y estrecho el camino, difícil el camino que lleva a la vida eterna, y son muy pocos los que lo hallan. Vive Dios que no nos mueve, a ninguno de los que estamos acá al frente, no nos mueve el dinero, no nos mueve ningún interés personal. Dios lo sabe y ustedes son testigos de ello. Por consiguiente, no nos pesa predicar la verdad. Si estuviera el pisto de por medio, usted tiene derecho a dudar. Es más, usted que ha de escuchar esta grabación, si la iglesia donde usted asiste condiciona las bendiciones al dinero, si le piden que pacte, que ofrende, que siembre en el ministerio, analice bien lo que está haciendo. No vaya a ser lo estén timando, no vaya a ser lo estén basculeando, porque el verdadero evangelio no está condicionado al factor económico. Hay necesidades dentro de la iglesia, hay que pagar la luz, hay que pagar el agua, hay que cumplir con ciertos requisitos de ley, pero el Señor provee, y los cristianos que hemos sido salvados tenemos la devoción de poder ofrendar aunque sea algo poco para que esto funcione. Pero ni la salvación, ni los milagros, ni la unción, nada se vende. El Señor reprenda en el nombre de Jesús a aquellos que han hecho lucro del evangelio, aquellos que viven de vender discos, de vender libros, que cobran por predicar, que cobran por cantar, que hacen grandes conciertos solo para reunir dinero, se han enriquecido a costas del evangelio. Que el Señor los reprenda, que el Señor los reprenda. Señor Jesús, estamos delante de ti en esta noche, creyendo que tú nos guardarás del fuego de prueba que se ha venido sobre la humanidad. Tenemos hasta el momento la libertad de predicar abiertamente y de decir estas cosas, pero ya se rumora persecución. Ruego por los hermanos pastores norteamericanos que están en esa disyuntiva en este momento, si servirte a ti, si seguir en el pastorado y complacer al gobierno en sus requerimientos, o simplemente dedicarse a predicar el evangelio de persona a persona en las calles. Sea cual fuere, Señor, la determinación, yo ruego por los verdaderos, por los que temen tu nombre, Señor, y se han de negar a esta payasada del gobierno americano. Y ruego, Señor, misericordia por aquellos que han vendido sus almas al demonio a cambio de un lugar en la sociedad, a cambio de ser reconocidos. Veía con horror a Don Moen cantando en el Vaticano. Gente que de alguna manera, en algún momento estuvieron dentro del evangelio y oyeron palabra de Dios y ahora han apostatado la verdad. Sean anatema, sean separados de la iglesia. No queremos su música, no queremos tener contacto con ellos. Tu palabra dice: apartaos, pueblo mío, y no toquéis lo inmundo, salid de en medio de ellos. Padre, nos cubrimos con tu sangre en esta hora. Fortalécenos física y espiritualmente para mantenernos firmes hasta el día de tu venida. En el nombre de Jesús. Amén.